Carlos era un minero de la vieja escuela, un hombre forjado en la presión y la penumbra. No era un novato asustadizo. Conocía la mina como la palma de su mano callosa. Sabía interpretar sus susurros, el crujido de una veta al asentarse, el goteo rítmico del agua que medía el paso del tiempo en la negrura. Era un minero solitario por elección, encontrando una extraña paz en el aislamiento que a otros les resultaba aterrador. La compañía había decidido reabrir la sección 9, una galería que llevaba sellada más de 80 años. Los viejos decían que estaba maldita, un lugar donde las herramientas desaparecían y las sombras parecían tener sustancia. Carlos, siempre pragmático, ignoraba los chismes. Para él era solo más roca que picar, más carbón que extraer. El trabajo era duro, pero honesto. No creía en fantasmas, solo en la geología y en el peso de la montaña sobre su cabeza. Sin embargo, ese día, el aire en la sección 9 se sentía diferente. Era más pesado, cargado de una quietud antinatural. Ni siquiera los murciélagos se aventuraban tan adentro. El silencio no era pacífico, sino expectante, como el de una bestia conteniendo la respiración. Cada golpe de su pico resonaba de forma extraña, como si la roca absorbiera el sonido en lugar de devolverlo, un fenómeno que no podía explicarse con la simple física del lugar. A medida que avanzaba, una sensación de ser observado comenzó a erizarle la piel. Se giraba bruscamente, barriendo el túnel con la potente luz de su casco, pero solo encontraba las paredes húmedas y el vacío. Descartó la sensación como un truco de la fatiga, una consecuencia de las largas horas bajo tierra. Pero en el fondo de su mente, las leyendas de mineros que se habían vuelto locos en la soledad comenzaban a susurrar. Ignorando la creciente inquietud, Carlos continuó su trabajo con metódica determinación. Estaba siguiendo una veta de carbón prometedora, una cinta negra que se adentraba en una sección del mapa marcada como roca sólida. La geología es una ciencia de sorpresas, y no era la primera vez que los mapas estaban equivocados. Sin embargo, la consistencia de la pared que estaba excavando era extraña, demasiado uniforme para ser una formación natural de la montaña. De repente, su pico golpeó algo con un sonido sordo y hueco. No fue el clank metálico del hierro contra la pirita, ni el crujido seco del carbón. Fue un toque profundo, como si hubiera golpeado una puerta de madera vieja y gruesa. Retiró el pico y golpeó de nuevo en el mismo lugar. El mismo sonido hueco respondió, una anomalía que detuvo en seco su trabajo y aceleró su pulso. La curiosidad, una emoción peligrosa en las profundidades, superó a la cautela. Dejó a un lado el pico y comenzó a retirar los escombros con las manos, con cuidado. Poco a poco, la superficie que había golpeado quedó expuesta. No era madera. Era una pared de ladrillos toscos, colocados con un mortero primitivo que se deshacía al tacto. Una estructura artificial, oculta deliberadamente tras una falsa pared de roca, en un túnel olvidado. Aquello no tenía ningún sentido. Las normativas mineras eran estrictas. Nunca se sellaría una galería de esa manera. Esto era algo más, algo antiguo y secreto. La pared no estaba en ningún plano, ni antiguo ni moderno. Era una anomalía total, un secreto que la montaña había guardado durante casi un siglo. Un escalofrío recorrió su espalda. Esto no era obra de mineros, era obra de alguien que quería ocultar algo para siempre. Sintió la tentación de dar media vuelta, informar a su supervisor y dejar que otros se encargaran del misterio. Pero una fuerza inexplicable le obligó a quedarse. Era como si la propia pared le susurrara, invitándole a descubrir qué se escondía al otro lado. Sabía que estaba cruzando una línea, no solo de seguridad laboral, sino una mucho más antigua y fundamental. La pared no estaba ahí para mantener la montaña fuera, estaba para mantener algo dentro.
Con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, Carlos tomó una decisión. Usando la punta de su pico como palanca, comenzó a trabajar en los ladrillos sueltos. El mortero antiguo se convirtió en polvo con facilidad, y pronto uno de los ladrillos cedió. Lo retiró, y un soplo de aire viciado y fétido se escapó del agujero, un aliento que olía a polvo de siglos, a descomposición seca y a una profunda y desesperada soledad. El olor era sobrecogedor, casi físico en su intensidad. Le hizo retroceder, tosiendo, pero su determinación ya estaba anclada. Creó un agujero lo suficientemente grande como para asomar la cabeza y la linterna. La luz de su casco cortó la negrura absoluta, revelando un espacio pequeño, no más grande que un armario. No era una galería derrumbada ni una cueva natural. Había sido excavada a mano en la roca viva. Las paredes eran lisas, marcadas por las herramientas de alguien que se había tomado un tiempo considerable en su labor. El suelo estaba cubierto por una fina capa de polvo, imperturbado durante décadas. El lugar estaba completamente vacío, a excepción de una forma oscura y encorvada en la esquina más alejada. Al principio no pudo distinguir lo que era, ya que las sombras jugaban y danzaban, deformando su percepción en la oscuridad opresiva. Una sensación de pavor primordial se apoderó de él, un miedo que no provenía de los peligros conocidos de la mina, como los derrumbes o el grisú. Este era un miedo diferente, más antiguo. Era el miedo a lo desconocido, a los lugares que el hombre no debe perturbar. Todas las leyendas de mineros, todos los cuentos de horror para no dormir que había escuchado alrededor de un fuego, parecían converger en esa pequeña y olvidada cámara. A pesar del terror que le atenazaba, dio un paso dentro. Sus botas crujieron sobre algo frágil en el suelo. Bajó la vista y vio pequeños huesos esparcidos, probablemente de ratas u otros animales pequeños que habían encontrado la entrada hace mucho tiempo y nunca pudieron salir. Levantó la vista de nuevo hacia la esquina, enfocando su haz de luz en la forma oscura, preparándose para lo que fuera a encontrar. La luz reveló la verdad con una claridad brutal y descarnada. Sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, había un esqueleto humano. Estaba notablemente completo, blanqueado por el tiempo en el aire seco y estancado. Pero lo más espeluznante no era el esqueleto en sí, sino las gruesas cadenas de hierro que lo sujetaban a la pared. Un grillete rodeaba su cuello y otro cada una de sus muñecas, anclándolo a la roca como a un animal. Carlos, un hombre que había visto accidentes y conocido la muerte de cerca, sintió una oleada de náuseas y una profunda y helada compasión. Aquello no era un accidente, era una tumba, una celda de tortura. Alguien había sido encerrado allí, encadenado en la oscuridad total y abandonado para que muriera de la manera más lenta y cruel imaginable. La postura del esqueleto era una obra de arte macabra, congelada en un gesto de eterna resignación. Se acercó con cautela estudiando la escena. Las cadenas eran antiguas, forjadas a mano, con una pátina de óxido que hablaba de incontables años. La pared detrás del esqueleto estaba cubierta de arañazos, las marcas desesperadas de unos dedos que habían intentado excavar su salida a través de la roca sólida. Pudo imaginar el horror, el silencio, la locura que debió consumir a aquella persona en sus últimos momentos. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? La mina guardaba muchos secretos, pero esto iba más allá de las rivalidades o los castigos comunes. Esto era una ejecución de una crueldad metódica y aterradora. El crimen debió ser terrible, o el verdugo un monstruo. La historia de este lugar, el verdadero terror en la mina, no era sobre fantasmas, sino sobre la oscuridad que puede anidar en el corazón de los hombres.
Mientras su luz recorría los huesos, notó que el cráneo estaba inclinado hacia abajo, la mandíbula casi tocando el esternón, como si el prisionero hubiera muerto mirando al suelo, derrotado. Carlos sintió una obligación moral de informar de su hallazgo, de dar a aquellos restos un entierro digno. Era lo mínimo que podía hacer para honrar a esa alma olvidada. Con esa resolución, se preparó para salir y contactar con la superficie. Decidido a actuar, Carlos se dio la vuelta para abandonar la cámara y buscar una zona con cobertura para su radio. El silencio opresivo del lugar pareció romperse por un instante. Justo cuando se giraba, un sonido sutil, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Fue un roce seco, un ligero chirrido, como el de una piedra pequeña rodando por una superficie polvorienta. Un sonido perfectamente normal en una mina activa, un lugar en constante y lento movimiento. Lo ignoró, atribuyéndolo al asentamiento natural de la roca o a su propia imaginación sobreexcitada. Dio otro paso hacia la salida y el sonido se repitió, pero esta vez fue más claro, más definido. No era roca contra roca, era el sonido inconfundible de hueso rozando contra la piedra. Se detuvo en seco, con cada músculo de su cuerpo tenso. El aire se volvió gélido y denso en sus pulmones, y el silencio que siguió fue atronador. Cada instinto de supervivencia le gritaba que corriera, que no mirara atrás, que saliera de esa tumba y no volviera jamás. Pero una parte de él, la parte racional que se negaba a creer en lo imposible, necesitaba ver. Necesitaba confirmar que solo era un truco de su mente, una alucinación provocada por el estrés y el aire viciado. Con una lentitud agónica, la misma que un hombre que teme confirmar su peor pesadilla, comenzó a girarse. El haz de luz de su casco tembló mientras se movía, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse de él. Su respiración era un jadeo áspero en la quietud absoluta. El miedo era una cosa física, un nudo de hielo en su estómago que se extendía por sus venas. Se preparó para no ver nada fuera de lo normal, para reírse de su propio pánico y seguir su camino. Pero lo que vio le robó el aliento y le heló la sangre. El esqueleto se estaba moviendo. No era un temblor ni una vibración. Con una lentitud insoportable y un leve sonido de vértebras resecas rozando entre sí, el cráneo se estaba levantando. Se estaba girando sobre la columna vertebral, un movimiento anatómicamente imposible con el propósito deliberado de mirarlo. Carlos quedó paralizado, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar, observando el horror más puro que jamás había concebido. El tiempo pareció estirarse hasta el infinito, mientras el cráneo completaba su imposible rotación. El sonido cesó cuando las cuencas oculares vacías se alinearon perfectamente con el rostro de Carlos. No había ojos, solo dos abismos de negrura, pero sintió una mirada sobre él, una mirada pesada, cargada con el peso de décadas de soledad y agonía. Era un foco de atención tan intenso que le resultó casi físico, como una presión invisible sobre su pecho. El mundo de Carlos se redujo a ese único punto, la cara de hueso que le observaba desde la esquina. Su mente, lógica y pragmática, se rebelaba, buscando desesperadamente una explicación, una corriente de aire. Imposible, el aire estaba estancado, una vibración de sus propios movimientos. No, se había quedado completamente quieto. No había explicación racional. Estaba presenciando algo que rompía las leyes fundamentales de la naturaleza y la muerte. El único sonido en el universo era el latido frenético de su propio corazón, un tambor salvaje que amenazaba con reventar su caja torácica. El sudor frío le perlaba la frente,
pero no se atrevía a moverse, ni siquiera a parpadear. Estaba atrapado en la mirada del vacío, un prisionero de un horror sin nombre. Esto era el verdadero terror en la mina, no el que se cuenta en las historias, sino el que se experimenta en la soledad absoluta de las profundidades. La figura no hizo nada más, simplemente le observaba, y en esa quietud, en esa mirada silenciosa, Carlos entendió algo terrible. No era una amenaza, no era un ataque, era un reconocimiento. Era como si el vigilante solitario, después de casi un siglo de oscuridad, finalmente hubiera visto a alguien. Era un testigo de su propia tumba, y ahora Carlos era testigo de su vigilia. Un vínculo profano se había formado entre ellos en ese instante. La parálisis del miedo era total. Quería gritar, pero su garganta estaba sellada. Quería correr, pero sus piernas parecían fundidas con el suelo de la mina. Solo podía mirar, devolviendo la mirada a las cuencas vacías, mientras su cordura se deshilachaba hilo a hilo. Se dio cuenta de que algunas leyendas de mineros no son solo historias, son advertencias. Y él acababa de ignorar todas y cada una de ellas al entrar en esa cámara olvidada. Finalmente, el instinto más primitivo se impuso a la parálisis. Un grito ahogado escapó de su garganta y fue como si rompiera un hechizo. Carlos tropezó hacia atrás, cayendo torpemente sobre los escombros. No se levantó. Gateó, arañando la roca y el polvo, desesperado por poner distancia entre él y la figura que seguía observándole desde la esquina. No se atrevió a mirar atrás, temiendo que el esqueleto se hubiera levantado y le estuviera siguiendo. Una vez fuera de la cámara, se puso en pie y corrió. Corrió como nunca antes en su vida, con el pánico dándole una fuerza que no sabía que poseía. El haz de su linterna rebotaba salvajemente en las paredes del túnel, creando un espectáculo de luces y sombras estroboscópico que solo aumentaba su terror. Cada sombra parecía una figura que le perseguía. Cada eco de sus propias pisadas era el sonido de huesos corriendo tras él. Los túneles que conocía tan bien se volvieron un laberinto desconocido y hostil. Se equivocó de camino varias veces, llegando a callejones sin salida y teniendo que retroceder, con el miedo de que cada segundo perdido era una oportunidad para que aquella cosa le alcanzara. El aire le quemaba los pulmones y un sabor metálico a miedo le llenaba la boca. Solo tenía un pensamiento en su mente: la luz. Necesitaba ver la luz del sol. Tras lo que pareció una eternidad, vio un punto de luz pálida a lo lejos. La salida. Aceleró, ignorando el dolor en sus músculos y la falta de aire. Irrumpió en la superficie como si emergiera del infierno, cayendo de rodillas en el suelo embarrado, jadeando, cegado por la luz del día. El aire fresco y el cielo abierto nunca le habían parecido tan preciosos, tan vitales. Estaba fuera, estaba a salvo. Cuando recuperó un poco el aliento, buscó a su supervisor, Mateo. Le encontró junto a la entrada del pozo. Carlos intentó explicar lo que había visto, pero las palabras se atropellaban, incoherentes y febriles. Un esqueleto, encadenado, giró la cabeza, me miró. Sonaba como el delirio de un loco, y la mirada de escepticismo en el rostro de Mateo fue casi tan desoladora como el terror que acababa de experimentar. Mateo, un hombre práctico y con los pies en la tierra, escuchó el relato de Carlos con una mezcla de preocupación y fastidio. Lo atribuyó a una alucinación, quizás causada por una bolsa de gas inodoro que se hubiera filtrado en la galería sellada. El grisú podía hacer cosas extrañas a la mente, o tal vez era simple agotamiento. Le dio a Carlos una palmada en la espalda y le dijo que se fuera a casa a descansar, que ya investigarían la cámara al día siguiente. Pero al día siguiente, cuando un equipo de seguridad entró en la sección 9, no encontraron nada.
La entrada a la cámara que Carlos describía estaba allí, pero la cámara en sí estaba vacía. No había esqueleto, ni cadenas, ni arañazos en la pared. Solo una pequeña cueva polvorienta. La conclusión oficial fue que Carlos había sufrido un episodio de psicosis inducido por el estrés y el aislamiento. Su historia fue desestimada como un mal sueño. Para sus compañeros, Carlos se convirtió en una fuente de burlas. Le apodaron el fantasma y hacían ruidos de cadenas cuando pasaba. El minero solitario que antes era respetado por su experiencia, ahora era visto como un hombre que había perdido el juicio en la oscuridad. El aislamiento que antes buscaba se convirtió en un exilio forzado. La mina, su santuario, se había convertido en la fuente de su humillación y soledad. Carlos comenzó a dudar de sí mismo. ¿Y si tenían razón? ¿Y si lo había imaginado todo? Intentó convencerse de que fue una alucinación, un truco de la mente, pero la imagen era demasiado vívida, el terror demasiado real, el recuerdo de las cuencas vacías fijas en él, el sonido de los huesos rozando la piedra, estaba grabado a fuego en su memoria. Cerraba los ojos para dormir y lo único que veía era el cráneo girando lentamente. Su vida fuera de la mina también se desmoronó. Se volvió paranoico y retraído. Su esposa, incapaz de entender su obsesión, le veía consumirse por una historia que todos consideraban una fantasía. Se dio cuenta de que no podía seguir adelante. Probar que no estaba loco se convirtió en su única razón para vivir. Tenía que volver, pero no como minero. Tenía que encontrar la verdad, aunque eso significara enfrentarse de nuevo a la mirada del vacío. Incapaz de convencer a nadie con su palabra, Carlos entendió que necesitaba pruebas tangibles, una base histórica que sustentara su experiencia. Tomó una baja en el trabajo y dedicó sus días al archivo municipal del pueblo, un lugar silencioso y lleno de documentos amarillentos que olían a tiempo y olvido. Si la cámara y el esqueleto eran reales, su origen tenía que estar registrado en algún lugar, en alguna crónica olvidada de la mina Sombra Negra. Comenzó a revisar los registros de la compañía minera, pero no encontró nada. Los planos de la sección 9 no mostraban ninguna cámara oculta. Era como si nunca hubiera existido. Frustrado pero no derrotado, decidió buscar más atrás, en los registros anteriores a la empresa actual. Descubrió que la mina era mucho más antigua de lo que pensaba, con operaciones que se remontaban al siglo XIX, una época mucho más salvaje y menos regulada. Fue en esos legajos polvorientos, escritos con una caligrafía casi ilegible, donde encontró las primeras pistas. Diarios de capataces y libros de contabilidad hablaban de una disciplina férrea y de castigos brutales. Las desapariciones de trabajadores eran frecuentes, a menudo atribuidas a derrumbes o accidentes, pero las notas al margen de algunos documentos sugerían algo mucho más siniestro. Hablaban de una justicia de la montaña que se aplicaba en las profundidades. Entre los documentos, un nombre aparecía una y otra vez con una mezcla de miedo y respeto: Inquisidor. No era su nombre real, sino un apodo para el jefe de seguridad de la mina a finales del siglo XIX, un hombre conocido por su crueldad y su poder absoluto bajo tierra. Era conocido por impartir castigos ejemplares, asegurándose de que nadie se atreviera a desafiar su autoridad o a robar ni un solo gramo de mineral. Carlos sintió que se estaba acercando. La historia de la mina no era solo sobre carbón y trabajo duro, era un lienzo de sufrimiento humano. Los elementos educativos que encontraba, la cruda realidad de la vida de los mineros de aquella época, daban un contexto terrible a lo que había presenciado. La cámara no era una simple tumba, era un instrumento de poder, un lugar diseñado para inspirar un terror que perdurara mucho más allá de la muerte de la víctima.
A medida que Carlos profundizaba en los archivos, el apodo Inquisidor evolucionó hacia una figura casi mitológica conocida en el folclore local como el juez de la montaña. No era un juez de leyes, sino un ejecutor de su propia justicia retorcida. Las historias, transmitidas oralmente de generación en generación y ahora encontradas en viejos diarios personales, pintaban el retrato de un hombre que creía que la montaña misma le había otorgado el derecho de juzgar a los que trabajaban en sus entrañas. La leyenda contaba que su método de castigo predilecto no era una muerte rápida. Para los crímenes que consideraba más graves, como el robo o la traición, el juez aplicaba una sentencia eterna. Creía que un minero que traicionaba a la montaña debía servirla para siempre. Su crueldad no consistía solo en matar, sino en aniquilar el espíritu de la persona antes de que su cuerpo pereciera, creando una historia de terror personal para cada víctima. Llevaba a los condenados a las galerías más profundas y olvidadas, lugares que ni siquiera figuraban en los mapas oficiales. Allí los encadenaba a la pared y sellaba la entrada. No los dejaba simplemente para que murieran de hambre y sed. Antes de colocar el último ladrillo, les daba una última orden. Debían vigilar. Debían convertirse en los guardianes eternos de la Beta, pagando su deuda con una vigilia perpetua en la oscuridad absoluta. Esta información golpeó a Carlos con la fuerza de un martillo pilón. La escena que había presenciado en la cámara oculta ya no era un suceso paranormal aislado. Era la evidencia física de una de estas sentencias. El esqueleto no era un fantasma agresivo, sino un prisionero, un centinela cumpliendo una orden de hacía más de un siglo. La idea era tan monstruosa que resultaba casi increíble, una perfecta adición a la colección de leyendas de mineros de la región. El giro del cráneo adquirió entonces un nuevo y espeluznante significado. No había sido un gesto de amenaza hacia él, había sido el acto reflejo de un guardián, perturbado en su puesto por primera vez en 100 años, girándose para ver quién osaba entrar en su dominio. Carlos se dio cuenta de que no había encontrado un monstruo, sino a la víctima de uno, un alma atrapada en un deber infernal. Con la leyenda del juez de la montaña como guía, Carlos comenzó a buscar casos específicos. Necesitaba un nombre, una identidad para el esqueleto. Rastreó registros de personal de la época, listas de trabajadores desaparecidos y notas disciplinarias. La mayoría eran callejones sin salida, simples nombres borrados de los libros. Pero entonces encontró una carta arrugada y manchada, escrita por la esposa de un minero desaparecido en 1888, suplicando a la compañía información sobre su marido. El nombre del minero era Íñigo. La carta detallaba cómo Íñigo había sido acusado de robar una pequeña cantidad de plata, un mineral secundario en la mina de carbón. Su esposa juraba que era inocente, que solo había tomado lo que le correspondía de un hallazgo que el capataz, un hombre leal al juez, quería quedarse para sí mismo. Íñigo, conocido por su carácter orgulloso y desafiante, se había enfrentado al capataz públicamente. Unos días después de la confrontación, Íñigo desapareció. La compañía lo declaró un desertor, afirmando que había huido para evitar el castigo. Pero su esposa no lo creía. En la carta mencionaba el rumor de que el juez se lo había llevado a la montaña. Un apunte final, casi ilegible por las lágrimas que habían manchado la tinta, decía que Íñigo juró que vigilaría hasta que la verdadera justicia saliera a la luz. Aunque tuviera que esperar una eternidad, Carlos sintió un escalofrío. Las piezas encajaban con una precisión aterradora. La ubicación descrita en un informe disciplinario sobre la confrontación de Íñigo correspondía a la zona de la sección 9. El crimen, el castigo rumoreado, la promesa desafiante del propio Íñigo. Todo apuntaba a una sola conclusión. El esqueleto encadenado en la oscuridad no era un anónimo. Era Íñigo, cumpliendo su juramento al pie de la letra durante más de un siglo. La historia
ya no era solo suya. Pertenecía a Íñigo. Carlos ya no buscaba solo validar su propia cordura. Ahora sentía una profunda responsabilidad de liberar a aquel hombre. Liberarlo de sus cadenas, de su puesto de vigilancia y, sobre todo, del olvido. El terror que había sentido se transformó en un propósito. Sabía lo que tenía que hacer y sabía que tendría que hacerlo solo. Saber la historia de Íñigo no trajo paz a Carlos, sino que intensificó su tormento. La experiencia ya no era un horror abstracto, sino una tragedia personal con nombre y rostro. La imagen del esqueleto girando la cabeza se repetía en su mente, pero ahora la veía con otros ojos, no como un monstruo, sino como un prisionero eterno. Esta nueva perspectiva hizo que el suceso fuera aún más perturbador, más profundamente triste y aterrador. Su obsesión se convirtió en su única realidad. Pasaba las noches en vela, estudiando los viejos mapas de la mina, tratando de encontrar otras posibles cámaras ocultas, otros centinelas olvidados. Durante el día, deambulaba como un fantasma por su propia casa. Dejó de hablar con su familia sobre el tema, ya que solo recibía miradas de lástima y preocupación. El aislamiento que sentía antes entre sus compañeros de trabajo se extendió a todos los aspectos de su vida. Comenzó a experimentar fenómenos inquietantes. Oía el sonido de un pico golpeando roca desde su sótano, a pesar de que no había nadie allí. Veía sombras con la forma de un hombre encorvado en la periferia de su visión. No sabía si eran manifestaciones reales de un espíritu inquieto o si su propia mente, sobrecargada de estrés y culpa, le estaba jugando una mala pasada. El terror se había filtrado de la mina a su hogar. Su salud se deterioró. Perdió peso y unas ojeras oscuras y permanentes se instalaron bajo sus ojos. Parecía un hombre perseguido y en cierto modo lo estaba. Perseguido por el recuerdo de Íñigo, por la injusticia de su destino y por la responsabilidad que sentía. La gente del pueblo empezó a evitarlo, cruzando la calle cuando le veían venir. El hombre cuerdo que entró en la sección 9 estaba desapareciendo, consumido por una de las más oscuras leyendas de mineros. Se dio cuenta de que estaba atrapado en un ciclo de miedo y obsesión del que no podía escapar. La historia de Íñigo se había entrelazado con la suya. Sentía que la oscuridad de esa cámara le había contagiado y que si no hacía algo, acabaría tan atrapado y olvidado como el propio Íñigo. La única salida era volver a entrar, enfrentar el origen de su tormento de una vez por todas. Carlos llegó a un punto de ruptura. No podía seguir viviendo como una sombra de sí mismo, atormentado por un secreto que nadie creía. Sabía que la terapia o el olvido no eran opciones para él. La única manera de reclamar su vida y su cordura era enfrentarse a la verdad en su origen. Tenía que volver a la sección 9, a la cámara oculta. La idea le aterraba hasta la médula, pero la alternativa de vivir así para siempre era aún peor. Su objetivo había cambiado. Al principio, solo quería pruebas para demostrar a los demás que no estaba loco. Ahora, esa necesidad se había vuelto secundaria. Su principal motivación era liberar a Íñigo. Se había convertido en una misión personal, un acto de justicia tardía para un hombre olvidado por la historia. Sentía que el destino, o algo más oscuro, le había elegido para ser el que finalmente pusiera fin a la vigilia del centinela. La preparación para su regreso fue metódica y casi ritual. No volvería como un minero asustado, sino como un liberador. Reunió un equipo, una cámara de vídeo de alta definición para documentar cada segundo. Luces LED portátiles, mucho más potentes que la de su casco, para no dejar lugar a las sombras. Y lo más importante, una cizalla industrial y un martillo pesado para romper las antiguas cadenas de hierro. Planeó su incursión para una noche de fin de semana, cuando la mina estaría completamente vacía. No podía arriesgarse a ser descubierto. Sería una operación clandestina, una violación de todas las normas de la compañía, pero para él era una necesidad moral.
Se despidió de su esposa con una normalidad forzada, diciéndole que iba a pasar la noche en casa de un amigo para despejarse. Ella no le creyó, pero vio en sus ojos una determinación que no había visto en meses. Mientras revisaba su equipo por última vez, una calma fría se apoderó de él. El miedo seguía ahí, un nudo helado en el estómago, pero ahora estaba cubierto por una capa de propósito. Iba a bajar a la oscuridad, no para extraer carbón, sino para extraer un alma. Era su propia versión de un cuento de horror, pero esperaba, con toda su fe, poder escribirle un final diferente. Bajo el manto de una noche sin luna, Carlos se deslizó en el recinto de la mina Sombra Negra. El lugar, normalmente bullicioso y lleno de vida, era un gigante de metal y hormigón dormido y silencioso. Cada paso que daba resonaba en la quietud, amplificando su sensación de ser un intruso en un dominio prohibido. El descenso en el montacargas de servicio fue un viaje lento hacia el corazón de su propio miedo. A medida que la jaula bajaba, la temperatura caía y el aire se volvía más denso y húmedo. Esta vez, el viaje era diferente. No era la rutina diaria de un trabajador. Era el descenso consciente a un infierno personal. Cada nivel que pasaba era como una capa más profunda de la tierra y de su propia psique. Recordaba perfectamente el camino hacia la sección 9, un recorrido que ahora estaba grabado en su memoria con el ácido del terror. Una vez abajo, encendió sus potentes luces, que inundaron los túneles con una claridad casi quirúrgica, desterrando las sombras que tanto le habían atormentado. Pero la luz no trajo consuelo. Al contrario, reveló la inmensidad del vacío y la opresión de la roca que le rodeaba por todas partes. El silencio era absoluto, roto solo por el goteo ocasional del agua y el sonido de su propia respiración, que le parecía anormalmente fuerte. El camino a la galería sellada se sintió más largo que nunca. Cada crujido, cada eco, le hacía detenerse y escuchar con el corazón en un puño. Se sentía increíblemente vulnerable, un punto de luz y vida en un océano de oscuridad y muerte. Este era el escenario perfecto para el terror en la mina, y él era el único protagonista. Sabía que al final de ese túnel no solo le esperaba una cámara, sino una prueba definitiva. Finalmente, llegó. El agujero en la pared seguía allí, una boca oscura que parecía exhalar un frío antinatural. Se detuvo ante la entrada reuniendo todo su coraje. El aire que emanaba de la abertura tenía el mismo olor a polvo y olvido que recordaba. Tomó una profunda respiración, preparó su cámara y se dispuso a entrar. Esta vez no huiría. Esta vez se quedaría hasta el final. Carlos apuntó sus luces al interior de la cámara antes de entrar. El potente haz de luz barrió la oscuridad, revelando la escena al instante. El esqueleto estaba allí. Contrariamente a lo que había encontrado el equipo de seguridad, no había desaparecido. Estaba exactamente donde lo había dejado, o más bien, en la posición en la que le había dejado a él. Sentado, encadenado, con el cráneo girado y las cuencas vacías, fijas en la entrada. La confirmación de que no estaba loco le trajo una extraña mezcla de alivio y terror. Era real. Todo había sido real. La implicación de que el esqueleto podía, de alguna manera, elegir cuándo ser visto era una idea aterradora. Parecía que solo se revelaba a quien él quería o a quien se atrevía a buscarlo. El centinela de la mina seguía en su puesto y parecía haber estado esperándole pacientemente. Con la cámara grabando, Carlos entró en la cámara. Se movió con una lentitud deliberada, sin hacer movimientos bruscos. No quería ser percibido como una amenaza. Se detuvo a unos metros del esqueleto y por primera vez habló. Su voz sonó extraña en el silencio absoluto, un poco temblorosa pero firme. Se presentó y luego, con una sinceridad que le sorprendió a sí mismo, comenzó a hablarle a los restos de Íñigo. «Sé quién eres», dijo Carlos, su aliento formando una nube de vaho en el aire helado. «Sé tu nombre, Íñigo, y sé lo que te hicieron. Sé lo del juez de la montaña.
Continuó hablando, contándole todo lo que había descubierto en los archivos, la carta de su esposa, su juramento. Era un monólogo extraño, un hombre vivo confesándose a los muertos, pero sentía que era necesario. Necesitaba establecer una conexión, un entendimiento. El esqueleto permaneció inmóvil, observándole en silencio. Pero Carlos sintió un cambio en la atmósfera. La sensación de amenaza latente que había sentido la primera vez había desaparecido. Ahora, el aire estaba cargado de una profunda melancolía, una tristeza que parecía emanar de los propios huesos. Se acercó un paso más, levantando la cizalla. «He venido a llevarte a casa», susurró. «Tu vigilia ha terminado». Colocó la cámara en un saliente de la roca, asegurándose de que el objetivo capturara toda la escena. Necesitaba este registro, no solo como prueba para los demás, sino para sí mismo. Era un ancla a la realidad en un lugar donde las leyes del mundo parecían no aplicarse. Con todo preparado, se arrodilló junto a los restos de Íñigo, evitando mirar directamente a las cuencas vacías del cráneo. El respeto y el miedo luchaban en su interior. Cogió la pesada cizalla y colocó sus fauces metálicas alrededor del primer eslabón de la cadena que sujetaba la muñeca derecha. El metal era grueso y estaba endurecido por el tiempo. Puso todo su peso en los mangos de la herramienta. El primer intento solo produjo un gemido metálico. Volvió a intentarlo, con los músculos de sus brazos y espalda tensos hasta el límite. El silencio fue destrozado por un crack ensordecedor cuando el eslabón finalmente cedió. El sonido resonó en la pequeña cámara como un disparo. El brazo derecho del esqueleto, libre por primera vez en más de un siglo, cayó a un lado con un ruido seco de huesos golpeando el suelo. Carlos se detuvo, con el corazón desbocado, esperando alguna reacción, algún movimiento. Pero no ocurrió nada. El cráneo permaneció fijo, observándole. Con una nueva oleada de determinación, pasó a la siguiente cadena. El proceso fue lento y agotador. Cada eslabón roto era una victoria, un paso más hacia la liberación de Íñigo. El sonido metálico de la cizalla, los golpes del martillo y sus propios jadeos eran la única banda sonora de aquella extraña ceremonia. Primero liberó la otra muñeca, y luego se enfrentó al grillete del cuello, el más grueso y ominoso de todos. Era el símbolo final de su encarcelamiento y su cruel sentencia. Mientras trabajaba en la última cadena, una sensación de finalidad lo invadió todo. Estaba a punto de deshacer el acto final del juez de la montaña, de romper el hechizo que había mantenido a esta alma prisionera durante tanto tiempo. Puso la cizalla en su sitio, respiró hondo y aplicó una última y desesperada presión. El metal chirrió, se deformó y finalmente, con un estallido atronador, se partió. La última cadena cayó al suelo con un ruido sordo. En el instante en que la última cadena se rompió, un profundo y absoluto silencio cayó sobre la cámara. Era un silencio diferente al de antes. No era opresivo, sino pacífico, como si la propia montaña hubiera exhalado un suspiro de alivio. Carlos se quedó arrodillado con la respiración agitada, observando los restos ahora liberados de Íñigo. El cráneo seguía mirándole, pero la intensidad de su mirada parecía haberse desvanecido. De repente, un leve temblor recorrió el suelo. No fue un derrumbe, sino una vibración sutil, como el paso de un tren lejano. Un poco de polvo se desprendió del techo, brillando como diamantes al pasar por el haz de luz de sus lámparas. Carlos se preparó para lo peor, pero el temblor cesó tan rápido como había comenzado. Fue entonces cuando ocurrió el segundo milagro de la noche. Con una lentitud casi ceremonial, el esqueleto, ya sin el soporte de las cadenas que lo mantenían erguido, comenzó a desmoronarse. Las vértebras se deslizaron unas sobre otras, las costillas se separaron y los huesos de los brazos y las piernas se plegaron. En cuestión de segundos, la figura humana que había mantenido su postura durante un siglo se convirtió en un simple montón de huesos blanquecinos sobre el suelo polvoriento. Su larga vigilia había terminado.
Mientras observaba, atónito y conmovido, Carlos creyó oír algo. No fue un sonido claro, sino algo en el borde de la audición, llevado por la última mota de polvo que se asentaba en el aire. Fue un susurro, tan débil que podría haber sido el roce de sus propias ropas o el eco de su sangre en los oídos. Pero en su corazón supo que no lo era. Era una sola palabra, formada por el aire antiguo y la gratitud eterna: gracias. La palabra resonó no en sus oídos, sino en su alma. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero esta vez no era de miedo, sino de asombro y una profunda tristeza. Se quedó allí en silencio durante un largo rato, presentando sus respetos al hombre que finalmente había encontrado la paz. La cámara ya no se sentía como una tumba, sino como un lugar sagrado. Con un cuidado casi irreverencial, Carlos comenzó a recoger los restos de Íñigo. Usó una de las lonas de su equipo para envolver los huesos, tratándolos con la dignidad que se le había negado en vida. Recogió también un trozo de las cadenas rotas y el grillete del cuello como prueba adicional. Apagó la cámara, asegurándose de que la grabación estuviera a salvo. Su misión en las profundidades había concluido. El viaje de vuelta a la superficie fue completamente diferente al de su huida. Ya no sentía pánico. Una extraña calma se había apoderado de él. El peso de la montaña seguía sobre su cabeza, pero el peso que oprimía su alma se había aligerado. Se sentía agotado física y emocionalmente, pero también limpio, purgado. Había mirado al abismo, y el abismo le había susurrado su gratitud. Emergió de la mina al amanecer. Los primeros rayos de sol pintaban el cielo de colores pálidos, y el mundo parecía nuevo. No volvió a casa. Con el saco que contenía los restos de Íñigo y la cámara en la mano, se dirigió directamente al cuartel de la Guardia Civil. Esta vez no iba a contar una historia increíble, iba a presentar pruebas irrefutables. La reacción inicial de los agentes fue de incredulidad, pero la grabación de la cámara lo cambió todo. Vieron la cámara oculta, el esqueleto encadenado y el arduo proceso de liberación. Y aunque la cámara no captó el susurro, la evidencia física era innegable. Los huesos y las cadenas fueron enviados para su análisis forense. Carlos pasó horas prestando declaración, contando cada detalle de su experiencia y de su investigación en los archivos. La noticia corrió como la pólvora por el pueblo. Ya nadie se reía de Carlos. El escepticismo fue reemplazado por el asombro y un renovado respeto por las viejas leyendas. El análisis forense confirmó que los huesos tenían más de 100 años y que pertenecían a un hombre que había muerto de inanición. Las marcas en los huesos del cuello y las muñecas coincidían perfectamente con el uso prolongado de grilletes. La historia de Íñigo, desenterrada del olvido por la extraña experiencia de Carlos, se convirtió en parte de la historia oficial del pueblo. Los documentos que Carlos había encontrado en el archivo corroboraron la investigación oficial, y la leyenda del juez de la montaña pasó de ser un cuento de miedo a un oscuro capítulo de la historia local. La verdad finalmente había salido a la luz, tal y como Íñigo había jurado que ocurriría. Organizaron un funeral para Íñigo en el cementerio del pueblo. Casi todos los habitantes asistieron, presentando sus respetos al minero que había sufrido una injusticia tan terrible. Carlos, por supuesto, estuvo en primera fila. Mientras la pequeña caja con los restos era bajada a la tierra, sintió que un ciclo se cerraba. La deuda estaba saldada. Íñigo ya no era un guardián en la oscuridad, sino un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. Carlos fue vindicado, pero la experiencia le había cambiado para siempre. Renunció a su trabajo en la mina. Ya no podía ver las profundidades como un lugar de trabajo, sino como un vasto cementerio lleno de secretos. El terror que había sentido se había transformado en una profunda empatía por las generaciones de mineros que habían dejado sus vidas en aquellos túneles.
Nunca más podría volver a sentirse un minero solitario en paz. En lugar de volver a la oscuridad, se dedicó a la luz. Se convirtió en el historiador no oficial del pueblo, documentando las vidas y las historias de los mineros. Se aseguró de que las leyendas de mineros, aquellos cuentos que contenían verdades ocultas, no se perdieran. Su propia historia se convirtió en la más famosa de todas, un relato que los padres contarían a sus hijos. Una de esas historias de terror que te enseñan sobre la justicia y la memoria. La cámara de la sección 9 fue sellada permanentemente, esta vez de forma oficial. Se colocó una pequeña placa en la entrada de la mina con el nombre de Íñigo y una breve descripción de su historia. Ya no era un fantasma, sino un mártir. Y Carlos, el hombre que una vez fue considerado loco, se convirtió en el guardián de su legado. Un hombre que había aprendido que a veces las historias más aterradoras son las que resultan ser verdad. La historia de Carlos e Íñigo nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza del miedo. ¿Qué es más aterrador? ¿Un monstruo sobrenatural que nos acecha en la oscuridad o la crueldad muy real de la que son capaces los seres humanos? La mina Sombra Negra no albergaba un fantasma, sino el eco de un sufrimiento tan profundo que había logrado imprimir su voluntad en los huesos y la piedra. Un eco que esperó un siglo para ser escuchado. Carlos demostró que a veces la única forma de vencer nuestros propios fantasmas es enfrentar los de los demás. Su viaje no fue solo a las profundidades de la tierra, sino a las profundidades del pasado. Al dar paz a Íñigo encontró la suya propia. Su historia se ha convertido en uno de los mejores cuentos de horror para no dormir de la región, no por sus sobresaltos, sino por su inquietante veracidad y su resonancia emocional. Nos recuerda que el pasado nunca está realmente muerto. Permanece latente en los lugares olvidados, en los documentos polvorientos y en las leyendas susurradas. Cada mina, cada edificio antiguo, cada rincón olvidado del mundo es un archivo de historias humanas. Y algunas de esas historias son tan poderosas que se niegan a ser silenciadas, esperando pacientemente a que alguien con el valor suficiente se atreva a escucharlas. Cuantos otros secretos, como el de Íñigo, yacen enterrados bajo nuestros pies. ¿Cuántas otras injusticias esperan una voz que las saque a la luz? La oscuridad guarda más historias de las que podemos imaginar, y algunas de ellas tienen la capacidad de extender la mano y tocarnos, incluso a través del velo del tiempo. Hay innumerables historias como esta, esperando en la oscuridad. Si quieres escuchar más, deja un comentario con la leyenda que te gustaría que exploráramos. No olvides darle a me gusta y compartir este vídeo con alguien que aprecie una buena historia de terror. Hasta la próxima, si te atreves a volver a las profundidades con nosotros.